El exceso de pensamiento es un destructor silencioso. No grita, susurra, se disfraza de inteligencia, de responsabilidad, de precaución. Pero Carl Jung entendía lo que la mayoría de nosotros no percibe. Pensar demasiado es a menudo un síntoma de desconexión interna. Es lo que ocurre cuando la mente se vuelve más ruidosa que el alma. Cuando comenzamos a analizar en lugar de sentir. Cuando reemplazamos la presencia por la proyección y la conciencia por la preocupación. Jung creía que el exceso de pensamiento no es simplemente un mal hábito, sino una defensa psicológica. Es la forma en que la mente intenta controlar lo que el corazón tiene miedo de sentir. Vivimos en una época en la que se venera el pensamiento. La lógica es el rey. Se esperan respuestas. Así que cuando nos sentimos incómodos, lo primero que hacemos es pensar más. Obsesionarnos con lo que alguien dijo, con lo que deberíamos haber hecho, con lo que podría pasar. Repetimos conversaciones, diseccionamos decisiones, predecimos escenarios catastróficos. Y a eso lo llamamos productividad. Pero en realidad es parálisis. Cuanto más pensamos, menos actuamos. Cuanto más analizamos, menos confiamos. Cuanto más rumiamos, más desconectados estamos de nuestros instintos, de nuestra verdad y de nuestra paz. Jung observó que la psique no se nutre del pensamiento racional infinito. Se nutre del significado, de la integración, de la alineación interna. Cuando la mente se adueña del control sin guía del inconsciente, se convierte en un tirano, da vueltas, duda, proyecta, teme y no se detiene. Porque la mente sola no puede resolver lo que el corazón aún no ha reconocido. Pensar demasiado no es una búsqueda de la verdad, es una evasión del sentimiento. Una manera de evitar la incertidumbre, la vulnerabilidad o el duelo. Pero lo que te resistes a sentir, lo prolongas, y lo que piensas en exceso, lo retrasas. Hay una parte de ti que cree que si piensas un poco más, por fin te sentirás seguro, que tendrás la respuesta perfecta, que evitarás el dolor, pero esa seguridad nunca llega. Porque el exceso de pensamiento no trae paz, la aplaza. Jung creía que la verdadera paz interior solo surge cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a relacionarnos con ella. Eso significa escuchar no solo a tu mente, sino también a tu cuerpo. No solo a la lógica, sino también a la intuición. No solo al miedo, sino a lo que está debajo del miedo, el alma. La mayoría de las personas que luchan con el exceso de pensamiento nunca aprendieron a confiar en sí mismas. Se les enseñó a buscar respuestas afuera, a través de reglas, de aprobación, de certeza. Pero Jung nos retó a mirar hacia adentro. Él dijo, tus visiones se volverán claras solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira dentro, despierta. Pensar demasiado es soñar en círculos. Mirar hacia adentro es el camino al despertar. El primer paso para romper el ciclo del exceso de pensamiento no es pensar más fuerte, sino hacer una pausa. Observar. Respirar. Ser testigo de tu mente sin creer todo lo que dice. No todos los pensamientos son sabiduría. No todos los pensamientos son verdad. Y hasta que no aprendas a separar tu pensamiento de tu saber, vivirás en conflicto constante. Si quieres dejar de pensar en exceso, no te preguntes solo qué estás pensando. Pregúntate por qué estás pensando eso, de qué te estás protegiendo, qué emoción estás evitando, qué verdad estás resistiendo, porque debajo de la tormenta de pensamientos suele haber una verdad silenciosa, esperando ser escuchada, una verdad que no necesita ser resuelta, solo sentida. Jung creía que la sanación comienza en el momento en que dejamos de analizarnos como máquinas rotas y empezamos a relacionarnos con nosotros mismos como seres completos. No todo necesita ser entendido. Algunas cosas solo necesitan ser sostenidas. Cuando aprendes a sentarte con la incomodidad, a respirar en medio de la duda, a sentir tus emociones sin etiquetarlas, empiezas a recordar tu poder. Empiezas a volver a la presencia, y en esa presencia, el exceso de pensamiento empieza a perder su poder. Carl Jung creía que gran parte de nuestro pensamiento está impulsado no por claridad, sino por miedo. Pensar demasiado no es simplemente un deseo de conocimiento o sabiduría, es a menudo el miedo disfrazado de lógica. Nos convencemos de que estamos siendo racionales, cuidadosos o responsables,
cuando en realidad estamos simplemente asustados, asustados de tomar la decisión equivocada, asustados de no ser suficientes, asustados de la pérdida, del rechazo o del arrepentimiento. Y como el miedo es incómodo, la mente intenta resolverlo pensando más. Pero el miedo no responde al pensamiento, responde a la presencia. Pide ser enfrentado, no descifrado. El miedo es como una sombra. Cuanto más huimos de él, más grande se vuelve. Pensar en exceso se convierte en nuestra manera de intentar predecir todos los resultados posibles para evitar el dolor. Pero en el proceso, lo multiplicamos. No solo experimentamos el dolor una vez, lo ensayamos 1000 veces en nuestra mente antes de que algo ocurra. Jung veía esto como una forma de agotamiento psíquico. Drenamos nuestra energía emocional en futuros imaginados en lugar de presentarnos en el momento presente. Uno de los miedos más profundos detrás del exceso de pensamiento es el miedo a estar equivocados. Muchos de nosotros crecimos en entornos donde los errores eran castigados, donde el amor era condicional, donde fallar significaba vergüenza. Así que ahora, como adultos, intentamos ser perfectos. Pensamos interminablemente en cada decisión, cada palabra, cada interacción, intentando evitar hacer algo mal. Pero esta mentalidad no nos protege, nos atrapa. Jung diría que nuestro exceso de pensamiento no trata sobre el momento presente. Se trata del niño interior que aún intenta ganarse la seguridad. Para empezar a sanar, debemos aprender a separar el miedo de la sabiduría. No todo miedo es intuitivo. Algunos miedos son solo programación antigua. Jung enseñaba que el inconsciente almacena memoria emocional y que gran parte de nuestra actividad mental está moldeada por experiencias que aún no hemos integrado. Así que cuando el miedo aparece, debemos preguntarnos, ¿este miedo es de ahora o de entonces? ¿Estoy reaccionando a la realidad o a una herida? ¿Me estoy protegiendo de algo real o de algo que ya ocurrió? Cuando comienzas a observar tus pensamientos desde esta perspectiva, verás que el exceso de pensamiento rara vez trata sobre la situación, sino sobre tu relación con la incertidumbre. Pensamos que si reunimos suficiente información, finalmente sentiremos control. Pero la vida no está diseñada para ser controlada, está diseñada para ser vivida. El objetivo no es eliminar el riesgo, es desarrollar confianza. No una confianza ciega en el mundo, sino confianza en ti mismo, en tu capacidad de responder, de aprender, de crecer, aun si las cosas no salen como planeabas. Jung creía que cuando hacemos consciente lo inconsciente, dejamos de ser víctimas de nuestros patrones. Así que si pensar demasiado es tu patrón, rastrea su origen. ¿Qué temes que ocurra? ¿Qué crees que debes evitar? ¿Qué herida central se está activando? Cuando puedes responder a estas preguntas con honestidad y compasión, el patrón empieza a perder poder. Te das cuenta de que los pensamientos en tu cabeza no son hechos, son ecos. Ecos de un dolor pasado intentando protegerte de un dolor futuro. Pero tú no eres tu pasado, no eres tus miedos, eres la conciencia que los observa. Y en el momento en que entras en esa conciencia, recuperas tu vida del dominio del exceso de pensamiento. Creas espacio para algo más profundo, intuición, presencia y claridad. No porque todas tus preguntas estén resueltas, sino porque ya no temes vivir sin todas las respuestas. Para dejar de pensar demasiado, debes dejar de luchar con el miedo y empezar a comprenderlo. Debes ver a través del disfraz que lleva y recordarte con dulzura. No necesito tenerlo todo resuelto, solo necesito estar aquí, y aquí es donde comienza la paz. Carl Jung comprendió algo que pocas personas reconocen. La mente puede convertirse en su propia jaula. Aunque es una herramienta poderosa, cuando no se controla, el pensamiento se vuelve en nuestra contra. Se repite, se obsesiona, analiza la misma pregunta desde todos los ángulos y aún así no encuentra paz. Este es el ciclo de la rumiación, una trampa donde los mismos pensamientos regresan una y otra vez, como olas que nunca alcanzan la orilla. Jung sabía que lo que nos mantiene atrapados en ese ciclo no es el evento en sí, es nuestra resistencia a sentir lo que ese evento activó dentro de nosotros. Pensar demasiado se convierte en una forma de evitar las emociones. En lugar de permitirnos sentir el duelo, la vergüenza, la decepción o la incertidumbre, nos quedamos en la mente. Pensamos en círculos porque tenemos miedo de lo que podríamos sentir si nos detenemos.
Pero la sanación nunca llega por repetir el mismo pensamiento una y otra vez. La sanación viene de ir más profundo, de permitir que la emoción que hay debajo sea escuchada y sostenida. Jung creía que la psique anhela integración. Eso significa reunir las partes de nosotros que hemos separado: nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro inconsciente. Cuando vivimos solo en la mente, nos desconectamos. Dejamos de escuchar las señales del cuerpo, ignoramos el saber silencioso de la intuición, desconfiamos de nuestras emociones, y en ese estado, el pensamiento se vuelve dominante. No un pensamiento útil, sino un pensamiento habitual. Pensamientos que ya no sirven a la verdad, sino solamente a la protección. Notarás que cuando estás pensando demasiado, tu cuerpo suele tensarse, tu respiración se vuelve superficial, te sientes atrapado. Eso es porque el exceso de pensamiento no es solo mental, es fisiológico. Envía señales de estrés a todo tu cuerpo. No solo estás pensando, estás reaccionando, preparándote, resistiendo. Y a menos que interrumpas ese ciclo, seguirás atrapado en ese sistema de retroalimentación. Pensamientos ansiosos crean sensaciones ansiosas, que alimentan más pensamientos ansiosos. La clave no es suprimir el pensamiento, sino salir de él. Jung podría sugerir que te preguntes: ¿quién está pensando este pensamiento? Esta pregunta no pretende confundirte, pretende despertarte, recordarte que tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia detrás de ellos, y en el momento en que comprendes esto, el ciclo comienza a debilitarse. Ya no eres solo el pensador, eres el testigo, y desde la posición de testigo puedes empezar a elegir. Puedes elegir respirar profundamente en lugar de girar en círculos. Puedes elegir mover tu cuerpo, cambiar tu atención, regresar al presente. Puedes elegir decir el pensamiento en voz alta, escribirlo, darle forma, para que deje de flotar como una niebla en tu mente. Y lo más importante, puedes elegir sentir, hacer una pausa y preguntarte: ¿a qué le tengo realmente miedo en este momento? ¿Qué herida está tratando de proteger este pensamiento? Carl Jung veía cada patrón de pensamiento como una pista, una puerta hacia el autoconocimiento. Si no puedes dejar de pensar en lo que alguien dijo, ¿qué te revela eso sobre tu necesidad de validación? Si no puedes dejar de repetir un error, ¿qué dice eso sobre tu relación con el perdón hacia ti mismo? Pensar demasiado no es algo aleatorio, señala algo, pero solo si estás dispuesto a mirar. Para romper el ciclo, debes interrumpir el hechizo del análisis infinito. Debes volver a tu respiración, a tu cuerpo, a tu verdad. Debes darte permiso para sentir lo que has estado evitando y darte cuenta de que esa emoción no te va a romper, te va a liberar. No necesitas otro pensamiento, necesitas un momento de honestidad, un momento en el que digas: esto duele, tengo miedo, no lo sé. Y en esa crudeza algo cambia, no porque la situación haya cambiado, sino porque ya no te estás ocultando de ti mismo. Pensar en exceso es una prisión con barrotes invisibles. Pero tú tienes la llave, no en otro pensamiento, sino en el coraje de sentir, de confiar y de estar presente. Jung creía que la libertad comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos, y cuando lo hacemos, el ciclo se disuelve, la claridad regresa, y recordamos lo que la mente había olvidado. Ya somos completos. Carl Jung enseñaba que lo que no comprendemos dentro de nosotros suele convertirse en fuente de sufrimiento. Una de las fuerzas más poderosas detrás del exceso de pensamiento es la duda sobre uno mismo. Es esa voz silenciosa que dice: ¿y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si tomas la decisión equivocada? ¿Y si vuelves a fracasar? Y esas dudas no aparecen de la nada, nacen en las sombras de nuestras experiencias tempranas. Jung llamaba a eso el inconsciente. Es donde viven nuestras creencias enterradas, moldeadas por la infancia, el trauma y los roles que creímos que debíamos asumir para ser amados o aceptados. Pensar demasiado se convierte en nuestro intento de compensar esta inseguridad. Si pienso más, no fallaré. Si analizo más, no me harán daño. Si controlo cada detalle, finalmente me sentiré digno. Pero todo esto son ilusiones. Pensar más no crea confianza, crea agotamiento.
La verdadera confianza viene de la integración, de llevar tu duda a la luz, nombrarla y decidir actuar de todas formas. Jung creía que debemos confrontar nuestras sombras internas, no evitarlas, porque lo que no enfrentamos continuará moldeándonos en silencio. La duda sobre uno mismo a menudo se disfraza de lógica. Te dices que solo necesitas más tiempo para decidir, más información, más claridad. Pero en el fondo, no estás esperando claridad, estás evitando responsabilidad. Temes tomar una decisión equivocada porque tu autoestima está atada a los resultados. Crees que si fracasas, eso significa que tú eres un fracaso, así que te detienes, giras, analizas, pero al hacerlo, sigues estancado. Jung nos recordaría que no sanamos la duda resolviéndola, la sanamos superándola, actuando incluso cuando nos sentimos inseguros. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que la confianza viene primero y luego la acción. Pero es al revés. La acción crea confianza. Cada vez que avanzas, incluso si tienes miedo, le demuestras a tu inconsciente que puedes confiar en ti, que no necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar, que puedes sobrevivir a la incomodidad, que puedes aprender del fracaso, y poco a poco, el exceso de pensamiento pierde su poder, porque la parte de ti que una vez necesitaba certeza comienza a creer en tu capacidad para responder a lo que sea que ocurra. Jung llamaría a esto individuación. El proceso de convertirte en tu ser completo no se trata de eliminar la duda sobre ti mismo, se trata de integrarla, escucharla, comprender de dónde viene y luego elegir no dejar que dirija tu vida, decir, te escucho, pero no dejaré que decidas por mí. Este diálogo interno es donde el poder regresa, porque ahora ya no estás a merced de tus pensamientos, eres consciente, y con la conciencia llega la elección. Para superar el exceso de pensamiento, debes construir una nueva relación contigo mismo, una basada en la compasión, no en la crítica. Debes aprender a hablar con tu duda con amabilidad. Por supuesto que tienes miedo, por supuesto que quieres estar a salvo, pero ahora estamos bien, podemos con esto. Esta voz, la voz del adulto interior, calma al niño interior que alguna vez se sintió indefenso. Y así es como comienza la sanación, no silenciando la duda, sino consolándola. Jung creía que cada persona lleva tanto luz como sombra, y en la danza entre ambas, encontramos la totalidad. Tu duda no es algo que debas odiar ni ocultar, es algo que debes comprender. Porque una vez que lo haces, verás que pensar demasiado no es tu enemigo, es tu inconsciente tratando de protegerte, y tú tienes el poder de agradecerle, y luego elegir de otra manera. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en una espiral de indecisión, detente, respira, pregúntate, ¿qué parte de mí se siente no preparada? ¿Qué parte necesita consuelo? Y luego ofrécete lo que ningún pensamiento puede darte, presencia, compasión y confianza. Porque una vez que empieces a confiar en ti, ya no necesitarás pensar tu vida, podrás vivirla. Una de las ilusiones más peligrosas que alimenta el exceso de pensamiento es el mito de que la certeza te salvará. Que si piensas lo suficiente, planificas con suficiente detalle o esperas el momento perfecto, todo encajará. Carl Jung vio a través de esta ilusión. Sabía que la psique no se nutre de certeza, se nutre de significado, profundidad e integración. La vida, por su propia naturaleza, es incierta, y tratar de forzarla hacia lo predecible solo genera más sufrimiento. Cuando piensas demasiado, a menudo estás buscando garantías. Quieres saber cómo terminarán las cosas antes de actuar. Quieres evitar el riesgo, el rechazo, la vergüenza y el fracaso. Pero Jung creía que la necesidad de certeza se basa en el miedo, no en la verdad, y la verdad es que no existe vida sin incertidumbre, no hay amor sin vulnerabilidad, no hay crecimiento sin incomodidad, no hay autenticidad sin riesgo. Cuanto más tiempo esperes por la certeza, más vida te perderás. Esto no significa que debas actuar de forma imprudente. Significa que debes desarrollar una nueva relación con la incertidumbre. Una que se base en la confianza, no en resultados externos, sino en tu capacidad para enfrentarlos. Jung diría que cuando dejas de intentar controlar todo, creas espacio para que emerja algo más profundo, la intuición. La intuición no es un plan, es un saber.
una sensación sentida que surge desde dentro cuando la mente se calma lo suficiente como para escucharla. Pero aquí está el problema. No puedes acceder a la intuición mientras estás pensando demasiado. El ruido del pensamiento ahoga la voz silenciosa de tu verdad interior. Por eso, las personas que sobreanalizan a menudo se sienten desconectadas de sí mismas. Están tan ocupadas tratando de pensar su camino por la vida que olvidan cómo sentirlo. Jung lo entendía. Enseñaba que el inconsciente habla en símbolos, sueños y emociones, no en lógica. Y si realmente quieres comprenderte, debes ir más allá del análisis y entrar en la consciencia. La certeza no es el objetivo, la presencia lo es. Cuando estás presente, te das cuenta de que la mayoría de las respuestas que buscas no vienen de la mente, vienen de la experiencia vivida. No descubres quién eres pensando sin parar. Descubres quién eres viviendo, intentando, fallando, apareciendo. Y cada vez que lo haces, aprendes, te ajustas, creces. Este es el proceso de convertirte en un ser completo. Pensar demasiado a menudo proviene de un profundo deseo de evitar el dolor. Pero Jung nos recordaría: el dolor es un maestro, la incomodidad es parte del camino. No puedes anestesiarte ante las dificultades de la vida y aún así esperar sentir su belleza. No puedes pensar tu camino hacia la felicidad. Tienes que vivir tu camino hacia ella. Eso significa hacer las paces con no saber. Significa avanzar incluso cuando el camino no está claro. Significa elegir actuar, no porque estés seguro, sino porque confías en ti para enfrentar lo que venga. Este cambio, de necesitar control a abrazar la confianza, es transformador. Te libera de la tiranía de la perfección. Te libera de la parálisis del pensamiento excesivo. Y te devuelve a la alineación con tu yo más profundo. Ese yo que no necesita garantías para avanzar. Ese yo que entiende: la vida no está diseñada para ser resuelta, está diseñada para ser sentida. Jung creía que llevamos dentro de nosotros una brújula interior, pero para escucharla debemos silenciar el ruido del miedo y las expectativas. Debemos dejar de obsesionarnos con lo que podría salir mal y comenzar a escuchar lo que se siente bien. Esto no se trata de imprudencia, se trata de fe, no fe ciega en el universo, sino fe valiente en ti mismo, de esa que dice: tal vez no sé lo que viene, pero sé que lo enfrentaré con honestidad, presencia y fortaleza. Así que si quieres dejar de pensar demasiado, suelta el mito de la certeza. No necesitas todas las respuestas. No necesitas un plan perfecto, solo necesitas la disposición para comenzar. Y en ese comienzo, encontrarás algo más poderoso que la certeza. Encontrarás tu verdad. Carl Jung creía que la psique no está confinada a la mente. Es un sistema completo, y eso incluye al cuerpo. Pero en un mundo que glorifica el pensamiento, a menudo olvidamos la inteligencia del cuerpo. Intentamos resolver cada problema con lógica, nos obsesionamos con estrategias mentales, nos agotamos con el sobreanálisis, y mientras tanto, el cuerpo nos envía señales que ignoramos, suprimimos o ni siquiera notamos. Cuando piensas demasiado, tu cuerpo lo sabe, se tensa, tus hombros se elevan, tu pecho se aprieta, tu estómago se retuerce. Estas no son solo sensaciones aleatorias, son mensajes. El cuerpo habla en sensaciones, en energía, en emociones físicas, y cuando ignoras esos mensajes, te desconectas de una parte esencial de tu guía interior. Jung enseñaba que la sanación requiere integración, la unión de cuerpo, mente y alma. Sin la sabiduría del cuerpo, permanecemos atrapados en ciclos mentales que nunca se resuelven. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas de las respuestas que buscamos con la mente ya están siendo comunicadas por el cuerpo. Cuando algo no está bien, el cuerpo lo siente primero. Cuando algo está bien, el cuerpo se relaja, aún antes de que la mente lo comprenda. Pero si te has entrenado para ignorar esas señales, comienzas a desconfiar de tu propio saber. Dudas, te cuestionas, y eso alimenta el pensamiento excesivo. Reconectarte con tu cuerpo significa aprender a escuchar de nuevo. Significa notar tu respiración, conectar con la tensión, preguntarte no solo ¿qué estoy pensando?, sino también ¿qué estoy sintiendo? Y ¿dónde estoy sosteniendo esto? Jung argumentaría que muchos conflictos psicológicos están almacenados físicamente.
La represión emocional no vive solo en el inconsciente, vive en los músculos, en el sistema nervioso, en la postura. Pensar demasiado es a menudo la forma que tiene la mente de cargar lo que el corazón y el cuerpo estaban destinados a procesar. Por eso prácticas como el enraizamiento, la respiración profunda y el movimiento consciente pueden ser tan poderosas. Te sacan de la tormenta mental y te devuelven al momento presente. Te recuerdan que eres más que tu mente, que eres un ser vivo que respira con intuición, memoria y verdad almacenada en tus células. Cuando te reconectas con tu cuerpo, comienzas a sanar no solo intelectualmente, sino de forma holística. Jung creía que los síntomas son simbólicos. La ansiedad, por ejemplo, no es solo un mal funcionamiento de la mente, es una señal, un símbolo de conflicto interno. Y a veces, el camino más rápido hacia la claridad no es otro pensamiento, es el descanso, es la quietud, es permitir que el cuerpo te guíe de regreso al equilibrio. No puedes pensar con claridad si tu sistema nervioso está alterado. No puedes tomar decisiones sabias si tu cuerpo está en estado de lucha o huida. Por eso aprender a regular tu cuerpo es esencial para superar el pensamiento excesivo. Esto no significa ignorar la mente, significa colocarla en su lugar adecuado, no como la dueña, sino como una parte más de un sistema mayor. Cuando mente, cuerpo y espíritu están en armonía, el pensamiento se vuelve claro, intencional y alineado. Te sirve en lugar de controlarte, pero esa armonía comienza en el cuerpo, en la respiración, en el simple acto de regresar a ti mismo. Así que si te sientes atrapado en una espiral de pensamientos, haz una pausa. Coloca tu mano en el pecho. Siente tu respiración, nota tu postura. Pregúntale a tu cuerpo qué necesita. Tal vez necesita descanso, tal vez necesita movimiento, tal vez solo necesita permiso para sentir. Sea cual sea la respuesta, recuerda esto: el cuerpo nunca miente. Y cuando lo escuchas, comienzas a vivir desde la verdad, no desde el miedo. Jung enseñaba que debemos hacer consciente lo inconsciente, y muchas veces, lo inconsciente habla más fuerte a través del cuerpo. Escucha, confía, y deja que tu cuerpo te guíe de regreso a casa. Carl Jung introdujo una de las ideas psicológicas más poderosas de la era moderna: la proyección. Observó que con frecuencia vemos en los demás lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Y este mecanismo no solo afecta cómo percibimos a las personas, sino también cómo interpretamos situaciones, decisiones e incluso a nosotros mismos. Cuando estás atrapado en el exceso de pensamiento, no siempre estás analizando la realidad, sino tu proyección de ella. Y esa proyección está teñida de emociones no resueltas, miedos y heridas. Piensa en cuántas veces asumes que alguien está enojado contigo, te está juzgando o ignorando, sin ninguna evidencia. O cómo interpretas un mensaje neutral como negativo o una demora como rechazo. Esos no son hechos, son proyecciones. Y cuanto más inseguro o herido te sientes por dentro, más probable es que proyectes ese dolor sobre el mundo que te rodea. Jung creía que el inconsciente siempre busca expresarse, y si no lo encuentras dentro de ti, se manifestará hacia afuera a través de pensamientos distorsionados, malas interpretaciones y dudas constantes. Por eso, el exceso de pensamiento suele hacerte sentir peor, no mejor. No solo estás analizando hechos, estás reviviendo viejas heridas. Estás reproduciendo historias que confirman tus miedos más profundos. No soy suficiente. Siempre me van a abandonar. A nadie le importa de verdad. Estas creencias se convierten en filtros a través de los cuales interpretas todo. Y cuanto más piensas, más esos filtros parecen verdades. Pero Jung te recordaría: no estás viendo el mundo, estás viendo tu herida. Para romper este ciclo, debes empezar a cuestionar tus interpretaciones, no con autocrítica, sino con autocompasión. Pausas y preguntas: ¿esto es verdad o es una proyección? ¿Estoy reaccionando a lo que está pasando o a lo que creo que esto dice sobre mí? Estas preguntas crean espacio, y en ese espacio recuperas la capacidad de responder de manera consciente en lugar de automática. Jung enfatizaba que la consciencia es el primer paso hacia la sanación. No necesitas obligarte a pensar en positivo.
solo necesitas ver con claridad. Y la claridad llega cuando separas percepción de proyección. Cuando entiendes que lo que otra persona hace no siempre tiene que ver contigo. Que el silencio no siempre significa rechazo. Que el malestar no siempre significa peligro. Y lo más importante, empiezas a ver que tus pensamientos no son hechos. Muchas veces son reflejos de tus heridas no sanadas. El exceso de pensamiento se vuelve especialmente peligroso cuando no eres consciente de esta dinámica. Porque entonces, toda situación ambigua se convierte en fuente de ansiedad. Cada demora se siente personal, cada error se vive como una catástrofe, y tu sistema nervioso entra en estado constante de alerta. No porque el mundo sea inseguro, sino porque tu mundo interior se siente sin resolver. La sanación comienza cuando llevas ese mundo interior a la luz. Cuando dices, este dolor es mío y estoy listo para enfrentarlo, no juzgándote, sino abrazándote, explorando de dónde vienen tus creencias. ¿Quién te hizo sentir que no eras suficiente? ¿Cuándo decidiste que cometer errores era igual a ser rechazado? Esos momentos moldearon la forma en que hoy sobrepiensas, pero no tienen que definir tu futuro. Jung creía en el poder del trabajo interior, no solo para entenderte, sino para transformar por completo tu experiencia de vida. Cuando dejas de proyectar, empiezas a percibir, empiezas a responder desde la verdad, no desde el trauma. Y en ese cambio, el exceso de pensamiento pierde su poder, porque ya no estás atrapado en las viejas historias de tu mente, estás viviendo desde un lugar de conciencia. Así que cuando tus pensamientos comiencen a girar en espiral, detente. Pregúntate, ¿qué estoy viendo realmente y qué estoy proyectando? Luego respira. Regresa a tu cuerpo, regresa al presente. Y recuérdate, la mente es un espejo, límpiala, cuídala. Pero no la confundas con el mundo. Eres más que tus pensamientos, eres quien ve a través de ellos. Carl Jung escribió una vez, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Estas palabras no son solo poéticas, son un mapa para salir de la prisión del exceso de pensamiento. Porque al final, el sobrepensar no es tu enemigo. Es una señal de que algo dentro de ti está sin resolver, sin escuchar, sin amar. Es la forma en que tu psique dice, aquí hay más por descubrir, vuelve a casa. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo el exceso de pensamiento suele ser un síntoma de heridas más profundas. La duda personal, el miedo al fracaso, la evitación emocional y la necesidad de control. Hemos visto cómo el inconsciente guía nuestros pensamientos, cómo la proyección distorsiona nuestra percepción y cómo el cuerpo guarda la sabiduría que la mente olvida. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo avanzar con toda esta conciencia? Empiezas cambiando tu relación con el pensamiento en sí. La mayoría de las personas están en guerra con su mente. Intentan silenciar los pensamientos, luchan contra ellos, los ignoran. Pero la resistencia solo los hace más fuertes. Jung te invitaría a tomar otro camino, el camino de la integración, no para silenciar la mente, sino para escucharla de otra manera, con curiosidad en lugar de miedo, con compasión en lugar de control. No necesitas pensar menos, necesitas sentir más. Necesitas volver a conectar con tu cuerpo, con tu respiración, con tu verdad interna. Necesitas dejar de intentar resolver tu vida y empezar a vivirla. Porque las respuestas que estás buscando no están escondidas en el siguiente pensamiento. Se revelan a través de la experiencia, la presencia y la confianza silenciosa de que, aunque no sepas qué viene después, sabes quién eres. Jung creía que la tarea de cada persona es llegar a ser completa, no perfecta, no segura, sino completa. Y eso implica abrazar las partes de ti que sobrepiensan, las partes que se sienten temerosas, inseguras o indignas. Encuentras esas partes no con juicio, sino con amor. Dices, te veo, te escucho, y aún así, elijo avanzar. Eso es poder, eso es sanación, eso es el comienzo de una nueva historia. En términos prácticos, esto se traduce en desacelerar cuando tu mente acelera. Se traduce en hacerte mejores preguntas. No, ¿qué está mal conmigo?, sino, ¿qué necesito en este momento? Se traduce en mirar hacia adentro cuando todo en ti quiere escapar. Y lo más importante,
Se traduce en actuar, aun cuando tu mente diga que no estás listo, porque la acción rompe el hechizo, interrumpe el ciclo, enseña a tu sistema nervioso que estás a salvo para moverte, sentir y vivir. No tienes que tenerlo todo resuelto para empezar, solo tienes que empezar. Y cada paso que des, cada momento en que elijas presencia en lugar de perfección, recuperas una parte de ti. La parte que no necesita sobreanalizar, la parte que sabe confiar, la parte que recuerda, no soy mis pensamientos, soy el espacio que los contiene. Carl Jung nos dio un lenguaje para el alma. Nos recordó que nuestras luchas no son defectos, sino invitaciones. El sobrepensar no es un fracaso, es un llamado a escuchar más profundamente, a vivir más plenamente, a ser más íntegro. Así que si has estado atrapado en tus pensamientos, deja que este sea tu punto de inflexión, no un momento de arreglar, sino de regresar. Regresar a tu respiración, regresar a tu cuerpo, regresar a ese lugar silencioso dentro de ti que ya conoce el camino. Porque la verdad es que nunca estuviste perdido. Solo estabas demasiado inmerso en tus pensamientos para ver cuán cerca estabas de casa. Y ahora que lo recuerdas, puedes vivir diferente. No pensando más, sino siendo más. Presente, completo, vivo.